Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. Aquí vamos a poder compartir ideas, experiencias y situaciones del día a día, creando un espacio para ampliar nuestro panorama, reflexionar, aprender de otros y, ¿por qué no?, abrirnos a nuevas posibilidades. Hasta entonces, nos escuchamos. Hey, ¿qué onda? Y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. En este episodio les voy a hablar sobre los enemigos del aprendizaje según el coaching ontológico, obviamente. Entonces, cuando decimos aprendizaje, me refiero a ir más allá de las cosas que sabemos, de las cosas que aprendemos en el día a día. Se refiere más bien a aprender de mi mundo interior. ¿A qué se refiere esto del mundo interior? Pues son mis estados de ánimo, a conocer mi historia personal, mi cultura, a todo lo que tengo yo heredado. Conocer todos estos aspectos nos van a dar como resultado generar una relación con nosotros mismos. Y pues, ¿para qué va a servir esto? O sea, ¿qué tiene que ver mi mundo interior con el aprendizaje? Entonces, mientras yo enfoque todos mis esfuerzos en conocer mi mundo interior, lo que voy a obtener como beneficio es que voy a entender mejor mi lenguaje de emociones, la forma en que yo observo al mundo, a elegir estos mundos emocionales en los que yo quiero habitar, no solamente los que se producen debido a todas las actividades o estímulos exteriores. También nos va a permitir crear nuevos mundos. Pero al final me vas a decir, ¿y qué tiene que ver con el aprendizaje? Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros aprendemos algo, ya estamos hablando de objetivos. Cuando yo quiero aprender, por ejemplo, un idioma, quiero aprender un determinado deporte o lo que sea que en ese momento quiera aprender, se convierte en un objetivo o meta personal. Y para que yo pueda aprender algo, aprender a hacer todas estas cosas o aprender estos nuevos conocimientos, la forma en como yo soy o mi forma de ser es la que me permite lograr todos estos objetivos. Pero también parte de esta forma de ser me impide aprender o lograr otros objetivos. Es decir, yo tengo ciertos límites que me impongo como tal. Por lo tanto, si vivimos en una sociedad en la que estamos tan acelerados y estamos obligados, o más bien la misma inercia de vivir contrarreloj nos hace ignorar nuestro mundo interior para mirar hacia adentro y encontrar esos obstáculos internos que son los que verdaderamente me impiden aprender, lograr otros objetivos o limitarme en ciertas metas. Y a estos obstáculos internos es a los que les vamos a llamar los enemigos del aprendizaje. Si yo les preguntara cómo podemos graficar pues todo el conocimiento que tú hoy, hasta el día de hoy tienes, ¿cómo lo haríamos? Entonces, imaginemos que tenemos pues toda la pantalla en blanco. Ese es como todo el conocimiento universal que existe en el mundo. Nuestro conocimiento lo graficaríamos como un puntito. ¿Y qué va a haber dentro de este puntito? O que también en otras corrientes se le llama caja de creencias. ¿Qué hay en esa caja de creencias? Dentro de mi puntito se divide en dos partes. Entre lo que yo sé, que sé, ¿no? Todo lo que yo sí sé, que aprendí, que me enseñaron en la escuela, que me enseñaron en mis vivencias, en mi cultura, lo heredado, todo lo que yo soy y cómo me comporto y cómo reacciono ante ciertos estímulos, mis estados de ánimo, eso es todo lo que yo sé que sé. Dentro de ese puntito, la otra mitad es todo lo que yo sé que no sé. Es decir, todo lo que yo sé que existe y que pues yo no lo sé, no lo he practicado, no lo he hecho, pero sin embargo sí sé que existe o que al menos conozco o he escuchado de eso. Pero ¿qué pasa
con todo lo que no sé que no sé. Es decir, todo lo que está fuera de esta caja de creencias, de este puntito, ¿qué hay más allá? Y si realmente nos estamos permitiendo o sí, permitiendo que nuestra mente pueda salir de esa caja de creencias y ir hacia allá. ¿Y qué hay en ese espacio en blanco? ¿Qué es lo que no sé que no sé? Pues hay posibilidades. ¿Posibilidades de qué? Pues infinitas, porque aún no sabemos de lo que podemos ser capaces de aprender y de lo que podemos ser capaces de transformarnos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, discutes con alguien sobre algún tema o algún punto, estos puntos o esta pelea viene siendo, tú estás defendiendo todo lo que tú sabes, porque en ese momento, pues tú crees tener la razón. Y esta otra persona a su vez igual está defendiendo su puntito, su razón y lo que él cree que sabe hasta ese momento. Entonces, ¿qué sucede si se provoca un choque de puntitos, vamos a decirlo, ¿no? Una pelea entre los dos, en el que cada quien defiende su postura sin permitirse dejar de aprender o vivir nuevas experiencias o permitirse escuchar al otro. Lo que sucede es que pues realmente estamos dejando de aprender nuevas experiencias, cómo otras personas piensan, qué es lo que yo podría hacer, ¿no? Si me pusiera en la postura del otro, si me saliera de ese puntito y tratara de entender el puntito de alguien más. A esa zona, digamos, cuando yo siempre estoy defendiendo lo que yo sé y no me permito, pues al menos dudar y decir, bueno, pudiera ser, no estoy de acuerdo, pero pudiera ser ese punto, tratar de intentar. Ahí estamos nosotros en nuestra zona de confort. En la zona de confort para nosotros es muy fácil y muy sencillo porque estamos como peces en el agua. Es decir, todo lo que yo sé, lo tengo controlado, estoy ahí y no me salgo del puntito. ¿Por qué? Porque pues voy a estar en la incomodidad, ¿no? Porque voy a irme a todo lo que no sé que puede haber fuera de mí. Y pues con eso vamos a empezar a enumerar cuáles son estos enemigos del aprendizaje para que empieces a ver en tu vida cuáles son esos que tú tienes, con cuáles te identificas y cuáles otros más agregarías. Por ejemplo, el primero es el yo sé, ¿no? Que este se traduce a la propia imagen. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, todo lo que yo sé y estoy orgulloso de saberlo y de decir yo sé y que nunca me permito por mi imagen propia que quiero mantener ante los demás de que sepan que yo siempre sé todo, ¿no? Que soy el que sabe todo. Entonces, ¿qué sucede si yo ya sé todo? Pues entonces yo ya no voy a aprender cosas nuevas, ¿no? Porque ya mi vaso está lleno. O como decía Sócrates, por eso él utilizaba mucho esa frase de yo solo sé que no sé nada. Porque cuando no sé las cosas, entonces, ¿qué sucede? Pues trato de aprender. Escucho, practico, intento nuevas cosas, pero cuando a mí me dicen algo, por ejemplo, no sé, tú sabes de economía, yo ya sé, ¿no? Yo ya sé, no me digas nada y me cierro, entonces me cierro, no solamente me cierro a mi puntito, sino me cierro a la posibilidad de aprender otras formas, de escuchar a otras personas, de ver otras formas de vivir, ¿no? De intentar nuevas cosas. Entonces, digamos, sentirnos que sabemos todo y quizás también pueda ser nuestra incapacidad de declararnos como ignorantes, ¿no? Porque es cuando no soy capaz de decir que no sé. ¿Por qué yo no puedo decir que no sé, ¿no? ¿Ante quiénes me sucede esto?
¿A ti te ha sucedido, por ejemplo, tal vez en el trabajo, cuando no quieres demostrar que a lo mejor no lo sabes todo porque tú ya tienes un cierto rango en el trabajo? A eso es a lo que se refiere con la imagen. Entonces, si yo todo lo sé, pues entonces ya no puedo aprender más. Por eso se convierte en el enemigo número uno del aprendizaje. Otro, otro enemigo del aprendizaje es querer tener todo claro todo el tiempo. O sea, que yo quiero saber que todo va a estar bien, cómo van a ser las cosas, que ya tengo todo listo para poder hacer cosas nuevas. Entonces, si yo quiero tener todo claro todo el tiempo, pues es imposible porque no puedo controlar todo lo que sucede a mi alrededor, no puedo controlar a las demás personas. O si yo ya no tengo, por ejemplo, si hablamos de cosas materiales, pues puedo detener mi aprendizaje para decir, ¿sabes qué? Pues no, es que no tengo el dinero para entrar al curso. No, es que no tengo, por ejemplo, en mi caso, es que no tengo los audífonos o los micrófonos para poder grabar. Es que no tengo un celular. Entonces, al final se vuelven barreras que nosotros mismos nos ponemos porque no sentimos que tenemos todo listo para poder iniciar, para poder intentar cosas nuevas, ¿no? Otra es vivir juzgando todo el tiempo. ¿A qué se refiere? O sea, que yo todo el tiempo estoy juzgando antes de hacer o mientras hago o si va a salir bien o no, no solamente a mí, sino a otras personas. De que, por ejemplo, no sé por qué esta persona hace esto ya teniendo esa edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son limitantes que yo tengo, que a mí me limita, que yo tengo un sistema de creencias que, por ejemplo, a determinada edad no puedo ya hacer cosas, o si ya estoy casada, yo ya no puedo meterme a estudiar cosas nuevas. Si ya tengo hijos, o sea, todos esos juicios que tenemos de nosotros mismos o de otros, pues nos va a impedir quizás que podamos hacer cosas nuevas o que nos animemos a decir, pues sí puede que funcione, que haga yo esto, que yo sí sea capaz de hacer aquello, o por ejemplo, a lo mejor juzgar de que, no, es que yo nunca he intentado, nunca he jugado, por ejemplo, fútbol o algún deporte, jamás he practicado y entonces ahorita ya tengo 30 años y pues no, ya no puedo, ya tengo 50. De hecho, el factor edad se convierte en un juicio y de hecho se convierte en un juicio individual, es decir, cuando nosotros juzgamos que por la edad no podemos o no dejar de hacer ciertas cosas. Entonces, si nos llevamos juzgando todo el tiempo y no nos damos la posibilidad, pues, de crear cosas nuevas, de crear, pues, todo lo necesario para romper esa barrera, pues entonces nos vamos a quedar en ese mismo lugar. Y quedarte en ese mismo lugar significa no avanzar y por lo tanto no aprender, ¿no? Otro enemigo del aprendizaje, pues, es la adicción a las respuestas. Es decir, que todo el tiempo yo estoy buscando la respuesta y por lo general, pues la respuesta que busco es cómo hacer las cosas, ¿no? Ante esa interrogante, pues yo puedo tener una respuesta, pero lo más probable es que no sea muy útil para todos, ¿no? O bien que esa respuesta que me den, pues no sea la que yo estoy esperando. Que quiero que me digan exactamente lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y si esa persona me lo dice, tal vez esa respuesta no sea la ideal para mí, de la que yo quisiera escuchar. Entonces eso al final lo que hace es que nos quedemos pues en el lugar en el que estamos, ¿no? En nuestra zona de confort, en nuestra caja de creencias y no estamos saliendo desde el puntito a ver, ok, a lo mejor no es la respuesta que yo esperaba para, por ejemplo, no sé, quiero intentar un trabajo nuevo y le pregunto a alguien, oye, ¿cómo ves si me cambio de trabajo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué piensas? Y si esa persona no nos da la respuesta que nosotros queremos, pues finalmente a lo mejor no te vas a animar.
¿Y por qué? A lo mejor aquí también cabría la pena pensar en por qué tenemos que estar preguntando siempre para tener esa respuesta. O sea, ¿por qué a alguien más le tenemos que preguntar? Porque tal vez entra ahí un tema de responsabilidad, ¿no? Porque es más fácil decir, bueno, yo hice eso porque tú me dijiste, porque mi mamá me dijo, porque mi papá me dijo, mi amiga. No estoy aceptando a lo mejor la responsabilidad que implica, pues a lo mejor tomar una nueva decisión, un nuevo camino o un cambio de planes, lo que sea, ¿no? ¿Qué está pasando en ese momento que hace que yo necesite que alguien más me dé esa respuesta y tenerla, digamos, forzar para tenerla? Si no tengo esa respuesta, entonces no doy ese paso. Otro de los puntos es buscar excusas. Al final, todo esto que estamos hablando, o sea, el juzgar a los demás, el decir que el factor edad, que no tengo energía, todos esos son pues pretextos, ¿no? Pretextos que yo me doy para justificar el por qué pues no me estoy animando a hacer cosas nuevas. Como por ejemplo, otro factor es el no tener tiempo. Cuando yo digo, no, es que no tengo tiempo para aprender cosas nuevas. El factor tiempo, pues ahí de hecho, más bien cabe la pregunta decir, ¿quiénes somos frente al tiempo? Ujú. O sea, yo cómo me comporto en base al tiempo, porque al final el tiempo, pues son 24 horas del día que yo tengo y eso se va agotando. ¿Qué elecciones haces para administrar tu tiempo? Eso es lo que deberíamos de identificar en esto del factor no tengo tiempo, ¿no? Empezar a ver en qué estoy ocupando mi tiempo, cuál es el tiempo o más bien cuánto tiempo dedico a ciertas cosas y si esas cosas a las que les estoy dedicando mi mayor parte del tiempo no están encaminadas a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero lograr, a quien yo quiero ser. Entonces, pues valdría la pena ver, entonces, pues decidir dejarlas, a eso se refiere con administrar mejor mi tiempo. ¿Quién soy yo frente al tiempo? Ujú. ¿Cómo hago que este tiempo impacte de manera positiva para mí en mi aprendizaje? Y por eso al inicio iniciamos con esto de cuáles son esos objetivos. Si no tenemos claro qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, cómo queremos crecer, en quién queremos transformarnos, pues va a ser muy fácil que nos distraigamos haciendo y utilizando el tiempo en otras cosas, a llegar a un punto en el que dices, pues no tengo tiempo, ¿no? Y es una excusa al final del día, porque estoy gastando el tiempo en algo, o sea, en algo se me está yendo. ¿En qué? Es la pregunta. Otro enemigo del aprendizaje es no darle autoridad a alguien a que me enseñe. ¿A qué se refiere? Es decir, que yo, por ejemplo, piense que mi hijo, porque es más joven que yo o alguien más joven que yo, no puede venir a enseñarme nada porque pues lo desacredito, ¿no? Por su edad. O desacredito a alguien porque a lo mejor tiene menos estudios que yo, o desacredito a alguien porque pues yo soy más, yo sé más, ¿no? Y ahí se empiezan a conjugar ciertos enemigos del aprendizaje. Por ejemplo, esto de no saber decir que no o que no sé, juntado con no darle la autoridad a alguien. El hecho de que alguien sea más joven que nosotros o que tenga otro tipo de estudios o que aparentemente pues no tenga nada que ver con lo que yo estoy haciendo, no significa que esa persona no pueda enseñarme algo, porque justamente esa persona tiene su propio puntito en el que tiene su mundo de creencias, su sistema de respuestas y que a lo mejor en lugar, como iniciamos al principio, de pelear puntito con puntito, es juntar ambos puntitos y encontrar cosas que me sirvan del otro y que yo también pueda aportar a esa persona.
Y para reforzar esta idea hay una frase que dice que el maestro no es el que da el aprendizaje, sino simplemente es un facilitador del aprendizaje. El poder lo tengo yo porque el que aprende de sí mismo se convierte en su propio maestro. Otra limitante que es muy frecuente, o más bien otro enemigo del aprendizaje, es decir, no puedo aprender por quién soy yo. Es decir, es que yo soy así, ¿no? Cuando utilizo mucho esta frase en mí, que me dicen, oye, ay, ¿por qué no intentas esto? No, es que yo soy muy tímido. Ay, ¿por qué no intentas aquello? No, porque es que yo soy muy nervioso. Es que yo no puedo porque soy así, ¿no? ¿Cuántas veces no nos escuchamos diciendo esta frase, ¿no? Y justamente de eso se trata del mundo interior, de crear nuestra relación con nosotros mismos. En medida en la que yo conozco el por qué yo me etiqueto como nervioso, como me da miedo, soy inseguro, esas etiquetas nos están limitando, ¿no? En lugar de, a lo mejor, cambiar esa creencia y entender de dónde viene. A eso se refiere con aprender sobre mí mismo. Entender de dónde viene a lo mejor mi nerviosismo, mi miedo a hablar en público, o es que yo soy tímido, de dónde viene. Cuando yo entienda de dónde viene, puedo cambiar esa frase de es que no puedo porque yo soy tímido, como estoy aprendiendo a abrirme con nuevas personas, ¿no? Cuando yo digo estoy aprendiendo ahí abre la posibilidad, porque es algo que yo no sé en este momento y que a lo mejor no soy capaz de hacerlo, y quitamos la etiqueta de soy tímido por estoy aprendiendo a. ¿Cuántas veces ustedes han utilizado estas excusas, todos estos juicios, todos estos sistemas de creencias que se convierten en nuestros obstáculos internos o enemigos del aprendizaje? Hasta ahorita hemos dicho que es el yo sé todo, que lo respaldo por mi propia imagen, el juzgar a los demás, ser adicto a las respuestas, desautorizar a alguien a que me enseñe por su condición de edad, de estudios, de lo que sea, forzar a tener todo claro, buscar excusas y el no tener tiempo. Y hasta ahorita la última que platicamos es la de yo soy así. No puedo cambiar porque yo soy así. Antes habíamos comentado el del factor edad. Por cultura en México utilizamos mucho ese enemigo del aprendizaje, porque decimos, ya a determinada edad tú ya no estás para andar aprendiendo esto, tú ya no estás para ir a tal lugar, tú ya no estás para andar viajando, tú ya no estás para usar determinada ropa. ¿Cuántas veces no escuchamos en nuestra cabeza, porque a lo mejor lo escuchamos de nuestras abuelitas o de X persona, que debido a la edad nos estamos limitando? Pero al salirnos de ese puntito, nosotros podemos descubrir tal vez que existe una mujer que, por ejemplo, de 70 años, que se metió a estudiar una carrera de leyes y la terminó. O que, por ejemplo, hay un corredor de maratón que ya tiene un señor que ya tiene 55 años, 60 años, etcétera, ¿no? Y entonces es cuando nosotros, si nos permitimos, en lugar de juzgar a esas personas y decir, ya tan vieja, ya para qué va a estudiar, en lugar de que ya esté descansando, si nos quitamos esos juicios, por eso les digo que estos enemigos del aprendizaje se fusionan unos con otros, ¿no? Empezamos a ver lo del factor edad, juzgamos, en lugar de abrirnos y decir, ok, bueno, si esa persona lo hizo, pues tal vez yo también pueda, ¿no? Y ahí empezar a derrumbar todas esas límites. Otro es el decir, no tengo energía. O sea, ya estoy cansado, no tengo energía, no tengo ganas de hacerlo.
¿Cuántas veces no decimos así? Sobre todo, bueno, a mí me pasa mucho cuando quiero hacer ejercicio, digo, ay, no, no tengo energía hoy. Ya algunas veces he escuchado también, estoy drenada de energía. Esto se debe, entonces hay que empezar a ver, ¿ok? ¿Qué es lo que me está pasando de la energía? Igual que el factor tiempo. ¿En qué estoy ocupando mi energía? ¿En qué estoy gastando mi energía? A lo mejor la estoy gastando en estar preocupado, en estar pensando en tener todas las respuestas claras. Estoy a lo mejor preocupado por algo que no está pasando en este momento. Es decir, estoy centrando mi energía en el pasado, en cosas que ya pasaron o en el futuro, en lugar de estar enfocado en el presente. ¿Qué está pasando con la energía, no? La energía que yo tengo y que tengo disponible hoy. A lo mejor me estoy cansando muchísimo por el trabajo que tengo y volvemos a lo mismo, a las metas. Ese trabajo que tengo me va a llevar a quien yo quiero ser, a lo que yo quiero aprender y a quien me quiero convertir mañana, porque no nada más es como cuando estamos estudiando en quién quiero ser, ¿no? Cuando estás chiquito, que te preguntan, ¿tú quién quieres ser o qué quieres ser? Eh, y justamente esa etiqueta desde ahí viene que te dicen, ¿qué quieres ser? Entonces uno se coloca la etiqueta de, pues yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy mesero, lo que sea, ¿no? Tenemos esa etiqueta y nosotros no somos la profesión. O sea, tú no eres, tú no eres un ingeniero, no eres solo una mamá, no eres solo una hermana. Tú eres Cintia Sánchez, eres Juanita Pérez. ¿Quién es esa persona? ¿En quién me quiero convertir? En todas esas acciones que hoy estoy haciendo, que hoy me están encaminando, me están llevando hacia el lugar al donde yo quiero estar, a cómo me quiero sentir, cómo quiero ser, cómo quiero que me vean los demás también, ¿no? Otro enemigo del aprendizaje es mm, creer que saber es sinónimo de tener la razón. Pues son todas estas personas que siempre pues quieren tener la razón y cuando dos personas quieren tener la razón, pues ya decíamos, no se escuchan, ¿no? Hay un choque de creencias y de puntitos. Pues aquí no nos ha pasado que discutimos un tema que nos apasiona y que yo conozco a lo mejor y digo, pues yo tengo la razón. Y al final, por cansancio, pues terminas ya fastidiado y ya te cierras y todo este tipo de situaciones no generan ningún cambio en nosotros. Más bien aquí lo que tendríamos que preguntarnos es por qué estamos discutiendo y qué queremos conseguir. ¿Qué voy a lograr yo? ¿Y qué me va a ocasionar o facilitar, digamos, a mí el tener la razón, ¿no? Porque pues la razón es muy relativa, ¿no? Estamos hablando de la razón de mi puntito nada más, de lo que yo sé que sé y no de toda esa inmensidad de universo que tenemos por conocimiento, por aprender, por ver qué está sucediendo. Otra es la incapacidad de incorporar las emociones en mi aprendizaje. Es decir, yo no conozco mis emociones, no sé cómo me voy a comportar en determinados momentos y por lo tanto a lo mejor en ocasiones me altero tanto, me enojo, me frustro, tengo miedo, que esas emociones pues me impiden permitirme hacer cosas nuevas, intentar cosas nuevas, preguntar. Por lo tanto, pues me quedo ahí estancado y no avanzo, no sigo. Otro puede ser la desconfianza. Es decir, pues no confío ni en mí ni en los demás. Cuando yo dejo de confiar en las personas o dejo de confiar en que yo puedo lograr las cosas, pues sencillamente pues no voy a hacer cosas nuevas, no voy a intentar, me voy a quedar en ese lugar que es el lugar en el que yo sé que sé y de ahí nadie me va a mover. Una vez que nosotros tenemos claros todos estos enemigos del aprendizaje, podemos empezar a trabajar sobre ellos.
empezar a identificarlos, como en otros capítulos ya les he explicado este concepto de salir de la transparencia. Es decir, darme cuenta yo cuántas veces me he cachado haciendo uno u otro, porque tal vez a lo mejor en el trabajo puede ser que yo esté utilizando mucho el de estar adicto a las respuestas, el de la imagen propia, de decir yo sé todo, el de tal vez el del no tengo tiempo, pero a lo mejor con mi familia estoy utilizando mucho el de forzar a tener todo claro, desautorizar a que alguien me enseñe, por ejemplo, mis hijos, por ejemplo, mis papás, porque a lo mejor puedes decir, no, ellos ya son anticuados. Entonces, ¿cuáles de estos que hemos estado hablando crees que tú estás utilizando y en qué dominio los estás utilizando? Una forma sencilla es hacer una tablita en la que puedas pensar en 3 dominios, por ejemplo, tu trabajo, tu familia y pudiera ser pues contigo mismo, por ejemplo, ¿no? Con tus amigos, ese es otro dominio, según en lo que tú te desempeñes o desenvuelvas. ¿Cuáles estoy utilizando y por qué razón las utilizo? ¿No? ¿Quién me dijo esa creencia? Y entonces hay que empezar a observar pues nuestros propios enemigos y empezar a preguntarnos qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar. ¿Me abro o con ese pensamiento que tengo, pensar en si me abro o me cierra las posibilidades? Y si estoy enfrentando o aceptando mis emociones, mis miedos, todos mis juicios, o sea, ¿a dónde quiero llegar? Es decir, agarrar, por ejemplo, ya dijimos, el ejercicio al que los invito a hacer es pensar en los dominios en los que estoy, en cuáles de esos dominios estoy utilizando alguno de estos que ya mencionamos, y cómo es que lo utilizo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar todo esto de los enemigos del aprendizaje, pues me daba cuenta que utilizaba yo mucho el factor de tener todo claro. Esto lo usaba mucho en mi familia porque decía, pues no, o sea, no puedo ver si vamos a hacer un viaje o si vamos a ir aquí o allá o si somos, no sé, lo que sea que fuéramos a hacer, yo quería tener claro a dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, cuánto dinero vamos a gastar. Y si no estaba claro, no me sentía segura y por lo tanto no hacíamos o no nos animábamos a hacer cosas. Entonces, así con cada uno de los juicios, o si estoy combinando algunos, como ya veíamos, y luego pensar, por ejemplo, si yo tengo el de juzgo por la edad, ¿no? Que a lo mejor digo, no, ya las mujeres de determinada edad ya no pueden hacer ejercicio porque entonces empezar a ver, ese juicio o ese enemigo del aprendizaje me está abriendo o cerrando posibilidades. Si me cierra posibilidades, entonces empezar a ver de dónde viene, quién me dijo eso, por qué digo eso, por qué digo lo que digo y hacia dónde yo quiero llegar. O sea, si a mí realmente en mi interior me gustaría aprender, por ejemplo, yo ya les platicaba en el episodio del coaching corporal que yo nunca había practicado ningún deporte. Entonces ahora me animé a practicar el softball. Sin embargo, mientras estoy practicando, o sea, el salir de la transparencia y identificar que a lo mejor yo tenía la excusa de decir, no, es que yo no sé, nunca he practicado, es que yo no soy deportista. O sea, tengo la etiqueta del yo soy así, es que yo no soy deportista y pues no puedo, ¿no? En ese momento me di cuenta de que, pues sí, al final nunca lo había intentado, nada pasaba con volver a intentar. ¿Qué sucede cuando yo ya empecé? Cuando ya empezaste a hacer, digamos, diste el primer paso y empezaste a hacer esas cosas nuevas de las que quieres aprender, esos objetivos nuevos a los que tienes que enfocarte. En un principio yo les decía, cuando tú tienes un objetivo, el cómo eres en ese momento te ha llevado a lograr esos objetivos que hasta hoy has hecho.
pero también esa parte de el cómo eres te impide lograr otros. Por ejemplo, en mi caso, pues esa parte en la que yo decía, pues no, yo no soy deportista, a mí no me gusta el deporte, no tengo tiempo, me impedía a lo mejor meterme o intentarlo. Ahora que me di cuenta de eso, pues dije, voy a intentar. Sin embargo, obviamente, como no tienes la práctica, pues es bastante complicado y continúan los juicios en ese momento. Es que no soy buena para esto, estoy gastando mucha energía en esto, pero a su vez hay que estar con una constante búsqueda interior y yendo hacia el interior de nosotros y empezar a decir, bueno, a ver, a mí realmente sí me está gustando, qué estoy obteniendo de esto, sí quiero llegar, a dónde quiero llegar, porque tal vez, o sea, yo tengo claro a lo mejor en este momento que no voy a hacer, no voy a ir a jugar a las Olimpiadas, ¿no? Por ejemplo, pero sí es algo que me ayuda a mí a desestresarme, siento que al mover el cuerpo te abre todavía más, tu cuerpo está más en disposición de lo que platicábamos en el coaching, en el de coaching corporal, que ya al mover el cuerpo, estar en apertura, te permite salirte más, cada vez más y con mayor normalidad del puntito, ¿no? Y pues bueno, esos son los enemigos del aprendizaje que se identifican desde el coaching ontológico. Déjame en los comentarios si tú identificaste alguno otro que no tengo aquí, algún otro que tú utilizas más. Y quisiera cerrar con una frase que, como la que veíamos ahorita de Sócrates, pero esta es de Albert Einstein. Y dice, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y justo esto, ¿no? Mientras nosotros estemos cerrados a escuchar, a ver, empecinados en tener la razón, la verdad, no existe la verdad absoluta, pues simplemente vamos a seguir ahí, en ese puntito, y no vamos a poder avanzar más de lo que nos gustaría o de lo que nosotros nos quisiéramos convertir, ¿no? Entonces, te regalo la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? Y si esos lugares a los que yo quiero llegar, en quien yo quiero transformarme, hoy las acciones que estoy haciendo no me llevan a ese lugar, pues entonces empezar a ahondar en nosotros qué es lo que me impide a mí, mi obstáculo interior, avanzar. Y ese obstáculo, cuando salga de la transparencia y nos demos cuenta que lo estamos utilizando, ese obstáculo me abre o me cierra las posibilidades. Y bueno, amigos, me dio gusto platicar hoy con ustedes. Les traje este tema. Déjame en los comentarios si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete al canal, es gratis, suscríbete y pues nos vemos en el siguiente episodio el próximo viernes. Hasta volvernos a escuchar.